Hola y bienvenidos. En los próximos minutos, 20 minutos, que es el tiempo que estamos dedicando a recordar, a contar, a bucear entre todo aquello que tenemos de romanos, lo que vamos a hacer es un recorrido por nombres propios, un recorrido que traerá al presente figuras principales. Lo que pasa es que nos vamos a detener no tanto en sus proezas como en sus nombres. A veces se solapa la proeza con el nombre de la persona. Juanma, buenas noches. Hola, buenas noches. En ocasiones tiene que ver. Tiene una relación directa con alguno de los calificativos que lo definen, sí, efectivamente. Esto lo hacemos como continuidad de esa lección que ya nos has dado, hemos aprendido el praenomen, nomen, cognomen, agnomen, luego hablaremos de ello. Lo que pasa que nos quedan pendientes cosas de cada capítulo que hacemos en una de Romanos, nos queda pendiente muchísimo, más de aquello de lo que hablamos, pero hay una que no quiero que se nos pase, y es, hemos hablado de lo que ocurre cuando nace un niño, se lo deposita en el suelo y corresponde al padre reconocer a ese bebé como hijo o no hacerlo. Cuando lo reconoce, lo alza, está reconocido y luego, bueno, pues ocurren cosas que también podemos aprovechar del episodio de hoy para hablar de ello, pero ¿qué pasa cuando no lo alza en brazos, cuando no lo reconoce? En los casos en los que, o bien porque no forman una familia estructurada, ¿no?, diríamos ahora, el pater familias, no existe la figura de forma tan definida, o en el caso de que haya un pater familias que considere que no es su hijo o que no lo acepta por la razón que sea, pues en Roma existía un lugar donde se depositaban a los recién nacidos que quedaban no reconocidos, abandonados, huérfanos, que era la columna lactaria. Se le daba ese nombre porque allí acudían bueno, pues mujeres que les daba pena y alimentaban a esos niños, o directamente acudía gente a recogerlos y se lo llevaban para su familia o para convertirlo en esclavos o llevarlas, si son niñas, a los prostíbulos, ¿no? O sea, que es que eso era la columna lactaria, era un lugar bastante duro, ¿no? Un lugar como una columna. Bueno, se le llama la columna lactaria, que es lo que está en Roma, y es como una zona, no es un templo, no es una zona aledaña, y yo no sé exactamente por cuántas columnas habría, pero se le llama solamente la columna lactaria. Columnas había. E iban mujeres, motu propio, para amamantarlos, entiendo, por mujeres pena. apenadas por la situación Sí, de los niños. sí, había un poco de todo. Y había también gente, pues eso, que lo que iba es los criaba, pero para su posterior uso. Es decir, se había de todo, de todo. Hay historias escalofriantes. Sí, es un mundo muy, muy duro, ¿no? Es decir, cuando hablamos de los esclavos, hablamos de que forman parte de las familias, ¿no? Están incluidos en la familia y tal, pero al final son gente que no nace, a no ser que vengan como estos críos, son conquistadas, son botines de guerra, ¿no? Uno de los botines más importantes de la guerra, y luego eso pues se vende en los mercados de esclavos y todo esto. Es algo muy habitual y se compraban pues para los espectáculos, ¿no? En el caso de los gladiadores, o para esos esclavos domésticos, o para meterlo en las minas, o para lo que fuera. Y en otros casos, o para la prostitución. Y en otros casos pues se criaban, se recogían en estos sitios y se les criaba con ese fin también. No eran esclavos, no habían nacido esclavos, pero... Es más amable hablar de los hijos irreconocidos, los sí alzados por el pater familias, no familia, que he dicho en repetidas ocasiones en capítulos anteriores. ¿Hay diferencias entre un niño y una niña en los primeros desde que años nace, de vida, desde el momento del nacimiento? Desde el que nace, porque al niño se le cuelga lo que se llama la bula. ¿Qué es la bula? La bula es un pequeño bolsillo, si queréis, algo que se cuelga del cuello y que lo que lleva pues son amuletos o lleva algún tipo de protección frente a los daimones, ¿no? a lo que pueda traer cualquier tipo de desgracia al crío, y que lo lleva constantemente a lo largo de su vida hasta alcanzar la edad adulta, lo que ellos consideran la edad adulta, que son los 14 años, que es cuando en una ceremonia especial se le quita la bula y se le pone ya la toga virilis, ¿no? Pero eso es solo a los hombres.
sea, Solo a los las hombres. mujeres no había que protegerlas. Nada que se le parezca. Debe de ser que se protegían solas. Va a ser eso. Sí, vamos a dejarlo ahí. Claro, es un mundo, son mundos de Sí. hombres. Es un mundo en el que todo se organiza en torno a la figura de eso, del pater familia del hombre como el centro de todo, el que tiene en una familia, el padre tiene, creo que lo comentábamos la otra vez, poder de vida y muerte sobre sus esclavos, sobre sus hijos, sobre su mujer, sobre todo lo que está bajo su ámbito. Tiene muchísimo poder. Sí, sí, lo hemos comentado. Y quedaba manifiesto también en la manera de nombrar a hombres y mujeres. Sí, sí, porque hablábamos de que eso tú al hombre le pones un determinado praenomen, ¿no? Que es el que lo define, la familia, y tal. Pero las mujeres lo que hacían es adoptar, feminizar el nombre del padre, ¿no? Entonces, realmente se les nombraba cuando eran muchas hijas, todas no se iban a llamar igual, porque si todas adoptan el nombre del padre y son Julio, pues serían todas Julias, ¿no? Entonces, si son dos, pues era Julia Minor y Julia Mayor, y si no, pues directamente Numeradas. 1, 2 y 3. ¿no? Como las reses, sin más. Así es como funcionaba. Sí. Chascarrillos aparte, Juanma. Hay mujeres, esto es que estamos hablando de 1000 años, ¿no? Imaginemos en nuestra historia, si nosotros desde la época en que vivimos retrocedemos al año 1000, o al año 1100, es decir, 1000 años, fíjate todas las cosas que han cambiado. Pues a ellos les pasa lo mismo. Y hay mujeres ya en periodos más avanzados o mujeres de más alta alcurnia que sí tienen nombre, que sí tienen, es decir, sí adquieren toda esa capacidad más parecida a la de los hombres, pero realmente son las clases más altas y son las excepciones. Nada más estanco que una sociedad, ¿no? Cualquier sociedad de la que se trate evoluciona, claro. Y bueno, claro, y a lo largo de tanto tiempo. Tantísimo tiempo, por supuesto. ¿Vamos con ejemplos de nombres? Sí. ¿Nos acercamos a alguno? Sí, pero sí. Acabo de decir una cosa y te voy a dejar ahí un reto para el futuro, ¿no? Para otro, para mí siempre ha sido también una cuestión digna de análisis. No, fíjate lo que nosotros hemos evolucionado desde el año 1100 hasta el año 2000, ¿no? 2000, esos 1000 años. Fíjate lo que ha cambiado nuestra sociedad. Bueno, si ya hablamos de la inteligencia artificial y todo eso, fíjate al ritmo que lleva. Pero no sería necesario hablar de nuevas tecnologías para darse cuenta de esa evolución. Fíjate que Roma transcurre un tiempo parecido y no evoluciona a ese ritmo. ¿Por qué? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Por qué los puentes, los acueductos o las calzadas que construían en el siglo III antes de Cristo son prácticamente iguales en el siglo III o en el siglo IV después de Cristo? ¿Por qué en esa diferencia de tiempo? Me estoy saliendo del tema y es una propuesta para más adelante. Es una propuesta muy interesante. ¿Por qué no evoluciona igual que evoluciona el mundo a partir del Renacimiento, ¿no? en Europa, por ejemplo? Bueno, lo dejamos ahí, porque lo dejamos ahí, no hablamos de ningún nombre. Empezamos por Publio Cornelio Escipión, el africano, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Quién era? Bueno, es un personaje, la familia de por sí ya venía siendo una familia de las más importantes de Roma, que luego se bifurca en varias ramas y todo esto, pero esta es una familia muy importante. Su padre y su tío mueren muy cerca de aquí, muy cerca de la provincia de Córdoba, Jerez, por ahí, mueren enfrentándose a los cartagineses porque las tribus hispanas los abandonan, ¿no? O sea que ya es alguien que tiene mucho recorrido, ¿no? Y entonces él se hace cargo del ejército y del consulado en una época en la que Aníbal está dominando. Entonces él entra es un tío bastante joven para lo que son las condiciones normalmente que ellos imponen, pero entra por Cartagonova, él es el que conquista Cartagena, lo que es ahora Cartagena. Cartagonova a los cartagineses y consigue dominar. Pero al final también es el que termina con el poder de Aníbal, ¿no? Es quien puede con Aníbal. Es quien quien vence a Aníbal en las llanuras de Zama, ¿no? En África. Él va allí y en la última batalla pues le gana. Entonces, si vamos al nombre, pues es Publio, que es su nombre. Su nombre de pila, su nombre propio. Cornelio es su familia, él es la familia Cornelia,
lo que hablamos antes de las mujeres, son mujeres, son Cornelias, ellos son Cornelio. Es Escipio. Escipio es bastón, es un bastón, y es el apodo que define a su familia. Y por haber vencido a Aníbal, ese nombre va con todos los familiares, es decir, con sus hijos, sus nietos, pero el que vamos a nombrar ahora, el agnomen, solo va con él y muere con él, que es por haber vencido a los cartagineses, Aníbal, incluido Aníbal. Se le da el nombre del africano, porque la batalla de Zama es en África. Y entonces se le da, es un título, ¿no? Que solo por eso digo, solo le vale a él, muere con él. Zama está cerca de Túnez. Pues sí, la capital de los cartagineses es Cartago, está en esa península, ahí en Túnez, pues en las llanuras que hay a 40 o 50 kilómetros, ahí es donde se produce la batalla. Bueno, en este caso el agnomen, el africano, tiene un poder, tiene seriedad, tiene empaque. No sé si hay ocasiones o algún ejemplo en el que no fuera. Bueno, no es tan... Hay un antecesor suyo que es... Romano dispone de flota, ¿no? Si nos vamos a la Primera Guerra Púnica, entonces construye una flota y al mando, después de unas ciertas discusiones, la lleva un Escipión. Y ese Escipión se deja capturar porque lo atacan los cartagineses, que son mucho más diestros, y se deja capturar en el interior de un puerto. Entonces el senador romano le pone un agnomen, pero esta vez no es tan divertido, lo que le pone es Asinus, Asina. Asinus es burro, pero si además te lo ponen en femenino, Asina peor. Y entonces él es el agnomen. Pero fíjate si es importante la familia Escipión, que él se lo toma con orgullo, él no se lo toma como un insulto, aunque es un insulto porque a él lo capturan. Pero era un descendiente de Publio Cornelio Escipión. Es claro. El nombre es de la Y misma. mereció un agnomen también, aunque... En este caso negativo. Normalmente los agnomen tienen que ver con un evento particular que te ha convertido en alguien que ha hecho algo sin precedentes, ¿no? Conquistar una provincia, o en este caso Aníbal era invencible, había estado 10 años en Italia, los había ganado siempre, todas las batallas las había ganado Aníbal. Y el único que consigue derrotarlo es este hombre. Entonces, el africano. Es un título. Es un apodo, un alias. No, el apodo es Escipio. Es algo más, es casi un título. Sí, el cognomen, esto es el agnomen, ¿no? Tenemos más, si nos vamos a los más conocidos, Cayo, Julio, César. Sí, ¿no? estaba buscando. Ese nos suena a todos. Claro, por eso digo que ese es más conocido para todo el mundo. Cayo es su nombre. Nosotros hemos adoptado el nombre de Julio, ¿no? Y le ponemos a las niñas Julia y a los niños. Bueno, mira, pues Julias hay, que lo he mirado, que me gusta a mí perderme en estas tonterías. Hay Julias en España, pues 128.000 Julias tenemos ahora mismo. Muchas más que Julios, por cierto. Que eso es un nombre exitoso, ¿no? Pero en realidad es la familia. Es la familia Julia. Y Julia, ¿no? Si queremos irnos a... Y entonces, todos los que, luego lo que ocurre, pues se van bifurcando en diferentes ramas, ¿no? La familia. Pero en esta, originalmente, pues es eso. Cayo, Julio es su familia y César es el apodo. Pues que sepan las Julias que de ahí les viene el nombre. Y sí, César. Sí, César es el de... Todos suelen tener una traducción, ¿no? El de larga cabellera. Aunque Julio César precisamente no era de larga cabellera, pero su familia llevaba ese... ¿Algún antepasado? Claro, sí, caracterizado. Sí, lo podemos ver en otros nombres que tiene que ver con el oficio, los Porcio, o lo hablamos el otro día también, no recuerdo. A ver si el de las gallinas, que es Claudio, ¿no? Son apodos que tienen que ver con el oficio o con la dedicación. Ten en cuenta que siempre hablamos lo mismo, son agricultor y ganadero, entonces tiene mucho que ver su mundo con eso. Ganadero no, quizás agricultor, no lo sé, con los garbanzos también encontramos algún apodo. Marco Tulio Cicerón. Marco es su praenomen, y la familia es Tulio, y Cicerón es el apodo. Es garbanzo, pero en realidad no es porque tenga que ver con lo que se dedicaban a cultivar, sino porque había algún antepasado suyo que tenía una verruga
lo suficientemente hermosa como para que a los demás les pareciera del tamaño de un Era garbanzo. una marca en el sentido literal, Literal, de la familia. Bueno, pero ellos lo llevan con orgullo, ¿eh? O sea, ellos son muy orgullosos y el que su familia haya sido esto o lo otro, a ellos no. Tienes por ahí algún otro, los Metelo, ¿no? Metelo es una familia también muy poderosa y su procedencia son mercenarios, ¿no? O sea, el apodo el nombre completo de ¿de Quinto Cecilio me hablas? Quinto Cecilio Metelo Baleárico. Baleárico. Los Cecilios son otra de las familias, lo que hablábamos de los Escipiones, los Julio, hay un grupo de familias que son las más poderosas, que están en el Senado, la clase patricia, y esta es una de ellas. Sin embargo, sus orígenes, pues su apodo es mercenario, ¿no? En su antepasado pues lo serían, quiero decir que eso es como... Metelo viene de... Metelo viene de mercenario. Entonces, Baleárico no, Baleárico es porque es el que conquista las Pitiusas, ¿no? Que es como ellos llaman a las Islas Baleares. También Baleares por eso. En ciertas cosas, como el no avergonzarse de algo del aspecto físico, deberíamos parecernos más de lo que nos parecemos en nuestros tiempos a los romanos. Pero Sí, bueno, sí, deberíamos. o en general, ¿no? Menos postureo y más, bueno, pues ya está. Si es una marca de la No, familia, ellos no hay nada de lo que avergonzarse. incluso lo que podría parecer, eso es muy común en ello, es decir, lo que tú consideras que me estás ofendiendo, yo lo voy a tomar y lo voy a hacer mío. Ya deja de ser una ofensa. Pues hemos llegado al final, no nos queda tiempo y además cerramos con este episodio un segundo bloque en el que hemos estado hablando de la familia en el sentido más extenso, en el que hemos mencionado a algún dios de aquella manera muy de soslayo, y de eso es de lo que vamos a hablar la próxima semana, de mitología. Vamos a intentar adentrarnos en ese mundo complejo, pero de la mano de Juan Manuel Sánchez seguro que aprendemos mucho. Gracias, Juan Manuel. Gracias a ti.